Construcción de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente nos estará presentando Paula Adrián Torres Terrazas, también de la Autónoma de Chihuahua, la ponencia La exclusión digital de los estudiantes indígenas de la escuela primaria Agustín Melgar en el contexto de la pandemia COVID-19. La tercera ponencia estará conducida por Belén García Manrubia, Inmaculada Méndez y Jaime Montalbán, quienes nos acompañan de la Universidad de Murcia, con el tema Actitudes hacia las matemáticas en alumnos del grado en educación primaria en función de género. Posteriormente pasaremos con Raquel Guerrero Franco, Inmaculada Méndez Mateo y Cecilia Ruiz Esteban, que también nos acompañan de la Universidad de Murcia y nos darán la ponencia Legado pedagógico con visión de futuro en el contexto de una época. Ecos de la educación inclusiva. Y para cerrar esta mesa, estaremos atendiendo a la ponencia que nos va a presentar Alieti Sosa Vera, Isabel Guzmán Ibarra y Rigoberto Marín Uribe, titulada La inclusión en la nueva escuela mexicana, y también nos acompañan de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esas serían las 5 ponencias de esta mesa. La indicación que tenemos, la mecánica será, cada persona tendrá 10 minutos para hacer la exposición de su ponencia. Cada ponencia durará 10 minutos y será hasta el final cuando dejaremos el espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Nos indican que la mecánica para las preguntas y respuestas será escribirlas en el chat y las vamos leyendo. Entonces, será libre de hacer preguntas y respuestas al ponente que así lo desee. Posteriormente, a las 12, cuando termine esta mesa, están invitados todos a la presentación de un libro. Entonces pueden consultar su liga dentro del programa para que puedan accesar al siguiente evento. Bien, son 11:03, vamos a dar 2 minutos más para iniciar y que podamos finalizar nuestra ponencia a tiempo para que aquellos, nuestra mesa a tiempo, para que aquellos que deseen asistir a la presentación del libro también puedan hacerlo. Ok. Muy bien. Bien, pues pasaron los 5 minutos, 11 de la mañana con 5 minutos. Dimos un pequeño espacio para que se conectaran quienes están en la conferencia inaugural. Iniciamos entonces con Jessica Rascón Castillo de la Universidad Autónoma de Chihuahua con su ponencia Intérprete de Lengua de Señas Mexicana en el ámbito educativo, una identidad en construcción. Puedes comenzar, Jessica. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco el espacio y compartirlo aquí con todos ustedes. Como ya fue bien presentado, me permite empezar a hablar del siguiente tema. A modo de introducción, se va a tocar qué hace un intérprete de lengua de señas. ¿Quién es un intérprete de lengua de señas? Bueno, un intérprete es aquel profesional que restituye de la lengua de señas al español la información y viceversa. Es el puente entre la persona sorda y su entorno social
asegurando la comunicación entre ellos. Dentro de esta temática es importante hablar de la experiencia bilingüe que se presencia en el aula, debido a que durante la educación, en la formación de las personas sordas, se cree que su lengua materna es el español, al igual que la de todos nosotros, y eso no es correcto. Por lo que en su formación académica desde educación básica y nivel media superior no han tenido el acceso a una experiencia bilingüe en el aula. Por lo tanto, cuando ya llegan al nivel superior, donde se brinda este servicio de interpretación para los alumnos sordos a través de la lengua de señas, existen limitaciones en su rendimiento académico, debido a que no tuvieron el acceso a su lengua desde edades tempranas en su formación. A raíz de esa problemática, el año pasado, en noviembre, el Senado aprobó la reforma en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que la SEP impulsara el desarrollo de un modelo bilingüe de acuerdo al contexto cultural de las personas sordas, de las personas indígenas, para que estuvieran dentro de del mismo contexto y en el aula. Por parte del alumnado sordo se puede decir que a raíz de esta deuda histórica en cuestión de brindarle las oportunidades y el acceso a aprender en su lengua, es por eso que no llegan tantos alumnos sordos a la universidad. Sin embargo, en la actualidad, a partir de 2017 han empezado a ingresar más alumnos debido a que la Universidad Autónoma de Chihuahua provee este servicio de interpretación. Antes del 2010 hubo 2 personas detectadas que eran sordas, pero no tuvieron el acceso al intérprete. ¿Cómo fue este cambio? ¿En qué trascendió? En que cuando se enteraron la comunidad sorda de que la universidad brindaba este servicio, ahora existe una matrícula de 13 alumnos sordos y de 6 intérpretes. ¿Cuál es el posicionamiento hasta ahorita del intérprete de lengua de señas en el ámbito educativo? Bueno, poniendo de manifiesto el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el intérprete adquiere un rol imprescindible en el aprendizaje y comprensión de los conocimientos del alumno sordo, ya que la lengua de señas se convierte en una lengua de enseñanza para transmitir los contenidos del currículo y que la persona sorda los pueda entender en su totalidad. ¿Cuál fue la finalidad de este trabajo? El ver la situación en la que se encontraba el intérprete, cuál era esa transición desde que entró y cómo es que se encuentran las cosas en la actualidad. Fue una investigación biográfico-narrativa, ya que esto nos permite revisar la información que nos brinda el sujeto y ver las experiencias entre la congruencia de lo que se vive y lo que se cuenta. Fue a través de la entrevista con estos rubros que podemos ver en la pantalla. Se utilizó el análisis FODA para la interpretación de los resultados y la muestra fue de 4 intérpretes que se encuentran activos en la universidad. Dentro de los resultados, podemos ver que en las fortalezas por parte de los intérpretes es que realmente se encuentran totalmente capacitados en la cuestión académica, ya que todos cuentan con estudios de posgrado, además de que cuentan con muchísima experiencia en temas de discapacidad, conviven con las personas sordas, con la comunidad, ya que cuando se habla de lengua de señas, el contacto con la comunidad sorda, la interacción con ellos es fundamental para poder posicionarse como intérprete, teniendo su reconocimiento. Las fortalezas por parte de la institución, cabe destacar que la Universidad Autónoma de Chihuahua se compromete en brindarles una atención, de incluirlos dentro de sus programas y que también el pago del intérprete corre a través de la universidad, que esto no es muy común. En la ciudad de Chihuahua solo existen 2 universidades que proveen este servicio y a nivel estado, ¿sí? Entonces son muy pocas. De esas 2 universidades, una de ellas es la UAS, en la cual el pago del intérprete corre por cuenta de la universidad. Por parte de las oportunidades que se encontraron en las respuestas de las personas que participaron en este estudio, es que se fomenta el aprendizaje de la lengua de señas, ya que los alumnos, la comunidad universitaria,
ve al intérprete, ve a la persona sorda, ve la dinámica que se encuentra dentro de la clase, ya que los intérpretes están en las clases todos los días, todo el día, ¿sí? Entonces, a través de esto se genera la curiosidad por aprender la lengua de señas, se visibiliza que es una lengua reconocida a nivel nacional, es patrimonio cultural y se genera también esta identidad lingüística de este grupo. También se empieza a conocer al intérprete, es decir, wow, existe un profesional dedicado a la atención de personas sordas en el ámbito educativo. Y las oportunidades por parte de la institución es que si se ofrece este servicio va a existir demanda por parte de la comunidad sorda y más alumnos sordos van a querer ingresar a un programa de calidad que ofrece una institución de nivel superior, además de concientizar y sensibilizar a la población. Por parte de las debilidades del intérprete como tal, es que muchas veces no coincide el perfil del intérprete con la licenciatura que el alumno solo quiere estudiar. Es decir, un intérprete es licenciado en motricidad humana y el alumno quiere estudiar la licenciatura en químico, bacteriólogo, parasitólogo. Tal vez sí son de la misma área de la salud, pero no coinciden en el mismo programa. Esto es debido a que no existen muchos intérpretes profesionales a nivel estado y a nivel nacional, son muy pocos. Que no se puede intervenir en los procesos metodológicos. Dentro del salón de clases, el maestro maneja los contenidos y no se permite o no da espacio a que el intérprete, existe un diálogo entre el intérprete y el maestro para mejorar la atención al alumno sordo. Por parte de la institución, es que no existe el puesto de intérprete como tal, se contrata bajo maestro hora clase. No existe un reconocimiento de lo que hace un intérprete, es decir, es alumno, es maestro, es sombra. ¿Quién es el intérprete? Entonces tampoco se conocen sus funciones. Es decir, usted está estudiando la carrera también, es un familiar que le está ayudando, se le paga por ello, ¿quién le está pagando? Se desconoce a pesar de que esté contratado por la misma universidad. Por parte de las amenazas, hablando del intérprete y de la profesión del intérprete, es que a nivel nacional sí se cuentan con distintas universidades que manejan este servicio de la interpretación y que tienen alumnos sordos. Y es por eso lo complicado, ya que no van a ser el desarrollo de los contenidos no va a ser igual en todos los estados, a pesar de que estemos hablando en lengua de señas mexicana, porque son procesos distintos, no existe una homologación en este ámbito universitario. Y por parte de la institución, prejuicios por parte de los docentes, administrativos, en decir, es que las personas sordas no van a aprender, la lengua de señas no es el mejor medio para ellos, tienen que aprender español, ignorando todas las cuestiones históricas, culturales, lingüísticas de la comunidad sorda. Sí, entonces es por ese motivo que se consideran amenazas por parte de la institución, ya que no existe un manual que les indique cómo atender a un alumno sordo. Y a modo de conclusión, aquí la ventaja de la investigación es que nos permite reflexionar acerca de los procesos y de cómo a través de la investigación podemos desarrollar estrategias, podemos desarrollar políticas para ir eliminando estas brechas que se encuentran en el sector educativo para atender a las personas con discapacidad. Entonces, del aspecto positivo es que se reconoce que existe la lengua de señas, se reconoce que existen las personas sordas, se concientiza acerca de la discapacidad, ya que en algún punto los alumnos que están interactuando con las personas sordas, en algún punto van a ser profesionistas, entonces ya van a tener al menos el conocimiento de que existe la lengua de señas, cómo atender a una persona sorda y sobre todo una visión más humanista. Además de que se promueve la inclusión desde el aula a toda la comunidad universitaria, se potencializa gracias al intérprete el desarrollo pleno del alumno sordo y se espera que en algún punto el intérprete de lengua de señas sea un profesional más en este sector. Y ya sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Felicidades por tu ponencia y por tu manejo de los tiempos, muy adecuado. Les recordamos a todos que si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat y serán respondidas al final, indicando a qué ponente le están haciendo la pregunta.
Bien, sin más preámbulo, pasamos con Paula Adrián Torres de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien nos presentará su ponencia, La exclusión digital de los estudiantes indígenas de la Escuela Melgar en el contexto de la pandemia COVID-19. Adelante, Paul. ¿Qué tal? Buenos días. Primero que todo, me gustaría agradecerles por brindar este espacio para que podamos compartir nuestra investigación. El título de mi ponencia es La exclusión digital de los estudiantes indígenas de la Escuela Primaria Agustín Melgar en el contexto de la pandemia. Y les voy a hablar brevemente de cómo la pandemia visibiliza muchas brechas sociales y sobre todo en el acceso a Internet y a conectividad de banda ancha. Y esto como consecuencia tiene que existen muchas barreras para acceder a la educación. La enseñanza digital y las clases virtuales que se han implementado en las instituciones académicas de nuestro país debido a la contingencia sanitaria COVID-19 han visibilizado la brecha en el acceso a Internet de banda ancha, la exclusión digital y las desigualdades sociales para acceder a la educación, sobre todo en grupos minoritarios y etnias indígenas que viven en la periferia sur de la ciudad de Chihuahua. La exclusión digital es un fenómeno de discriminación social que sucede por un conjunto de varios factores, entre los cuales destacan la falta de recursos económicos y la ausencia de la infraestructura necesaria en los cinturones de la periferia de la ciudad como consecuencia de la porosidad en la mancha urbana. El acceso a Internet durante la pandemia COVID-19 se ha convertido en un elemento indispensable para que los estudiantes indígenas de la etnia rarámuri inscritos en la primaria Agustín Melgar puedan continuar con su proceso educativo. Al carecer de herramientas y medios digitales necesarios para las clases virtuales, padecen rezago educativo y el menoscabo de al menos 3 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el artículo 1, párrafo quinto, el artículo 3, párrafo primero y segundo, y el artículo 4, primer párrafo, relacionados en materia de educación e igualdad social. Al igual que en las demás instituciones educativas del país, los docentes de la escuela primaria Agustín Melgar han trasladado los procesos de enseñanza tradicionales al entorno digital de las clases virtuales. Esta decisión representa un cambio de paradigma que implica un esfuerzo por parte de los docentes y alumnos para adaptarse a las nuevas circunstancias. Los directivos, el personal administrativo y los docentes de la escuela primaria se ven en la obligatoriedad de interrumpir las clases presenciales el lunes 24 de agosto del 2020, aunado al hecho de que la institución educativa no cuenta con las instalaciones adecuadas para implementar la sana distancia y proteger la salud de los estudiantes. La escuela Agustín Melgar, número 2763, está ubicada en el cinturón de la periferia al sureste de la mancha urbana de la capital de Chihuahua, con dirección en la colonia Punta Oriente, calle El Piloncillo, número 9729. Es una escuela del sector público de nivel educativo primaria, con turno matutino y vespertino. La escuela cuenta con una matrícula de 252 alumnos inscritos, de los cuales 116 son mujeres y 136 son hombres. Asimismo, cuenta con una plantilla académica integrada por 10 docentes. Los desafíos en el acceso a la educación en México son mayores para quienes carecen de Internet de banda ancha. Aunado a lo anterior, durante la pandemia se han visibilizado la brecha digital, debido a que al convertirse en un elemento indispensable para continuar con la labor educativa, se han destacado las desigualdades digitales. La modalidad de educación a distancia podría estar colocando a un sector de la población estudiantil en desventaja, en relación con quienes sí tienen la posibilidad de llevar una formación virtual, con lo que se viola así su derecho a una instrucción de calidad y en igualdad de condiciones. Esta situación ha visibilizado la brecha en el acceso a Internet de banda ancha, la exclusión digital y las desigualdades sociales para acceder a la educación, sobre todo de grupos minoritarios y etnias indígenas. En este contexto de desigualdad, la falta de conectividad de Internet provoca exclusión y rezago educativo de los alumnos que no cuentan con los medios económicos para poder pagar un servicio de Internet de uso particular en sus hogares. La exclusión digital es un fenómeno de discriminación social que sucede por un conjunto de varios factores, entre los cuales destacan aspectos económicos y sociales, pero también geográficos. En México, de acuerdo con un censo realizado en el 2018 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 41.9% de la población vive alguna situación de pobreza. Es decir, que un total aproximado de 120 millones de habitantes en nuestro país
al menos 50.400.000 personas han experimentado cercanía con el umbral de pobreza y dificultades para solventar sus necesidades básicas. El acceso a Internet constituye una necesidad para el trabajo, la educación y el ocio, pero en varios sectores de la población aún se percibe como un servicio difícil de costear. Dentro de este contexto, los cinturones de la periferia al sur de la ciudad de Chihuahua capital se caracterizan por una enorme insuficiencia en diversos niveles de infraestructura. Son áreas de marginación y rezago en donde se localizan viviendas que no cuentan ni siquiera con los servicios sanitarios básicos proporcionados por el gobierno municipal, tal como tuberías de agua potable. Asimismo, son espacios precarizados, sin alumbrado público, pavimentación de las calles, trazo de banquetas y en muchos casos, debido a la lejanía de la mancha urbana, tampoco cuentan con rutas de transporte público. La exclusión social que viven los habitantes de la periferia sur de la ciudad de Chihuahua ha generado altos índices de delincuencia y una creciente inseguridad social. Una de las causas de la falta de infraestructura básica y la desatención por parte de las autoridades del gobierno municipal en los cinturones de la periferia sur se debe a la proliferación de los asentamientos informales e irregulares de personas en situación de pobreza extrema que ocupan el territorio sin un correcto uso de suelo ni apego a la normatividad de la propiedad privada. Los alumnos indígenas inscritos en la escuela primaria Agustín Melgar, además de las carencias anteriormente mencionadas, tampoco cuentan con el desarrollo de la infraestructura necesaria en el área geográfica de su domicilio para que las compañías proveedoras de Internet puedan proporcionarle a ellos y a sus familias acceso al servicio. En consecuencia, la porosidad y la falta de compactación de la mancha urbana de la capital de Chihuahua y los subsiguientes problemas que conlleva su urbanización son el primer origen de la exclusión digital y la brecha en el acceso a Internet, porque la educación a distancia, las capacitaciones en línea y los servicios digitales se vuelven inaccesibles en entornos precarizados donde no existe la infraestructura básica necesaria. El derecho a la educación está amparado en el artículo 3, con especial énfasis en el párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, los artículos primero, párrafo quinto y artículo 4, primer párrafo en materia de igualdad, pretenden que todos los individuos tengan el mismo grado de derechos y oportunidades, por lo que se generan instrumentos normativos. Los artículos 1 y primero exponen que todos los ciudadanos mexicanos somos iguales y no puede existir actos de discriminación en donde ese estado de desventaja o ventaja tenga por objeto menoscabar los derechos de las personas. En nuestro país sí existe un marco normativo que reconoce implícitamente las condiciones de desigualdad presentes en la sociedad y por lo tanto fomenta un trato equitativo e igualitario para acceder a los mismos derechos y oportunidades. No obstante, en la praxis educativa de la virtualidad y la digitalización se presentan condiciones de desigualdad que menoscaban el derecho a la educación de los individuos, sobre todo de grupos de escasos recursos, grupos minoritarios y etnias indígenas. Dependiendo del estrato social, no existe la misma oportunidad para acceder a Internet con conexión de banda ancha, clases virtuales o plataformas digitales. Por lo tanto, estamos frente a un fenómeno de exclusión. En su conjunto, estos aspectos socioeconómicos y políticos son condicionantes. En primer lugar, la ausencia de recursos económicos por parte de la familia. En segundo lugar, la carencia de las instalaciones adecuadas por parte de la institución de educación primaria, Agustín Melgar. En tercer lugar, la falta de infraestructura en la periferia al sur de la ciudad de Chihuahua. Y en cuarto lugar, la ausencia de una legislación en materia de igualdad que reconozca y procure atenuar las desigualdades educativas virtuales y digitales frente a la pandemia COVID-19. En conclusión, y recapitulando lo anterior, la educación digital inclusiva en México es un tema en donde podemos reconocer los vacíos políticos, jurídicos y las estructuras en donde la aplicación del derecho es defectuosa e insuficiente, generando espacios de vulnerabilidad del ser humano. No es correcto afirmar que no existen esfuerzos para abatir el rezago educativo y la brecha digital por parte de las instituciones y dependencias gubernamentales, porque tales esfuerzos y programas en efecto sí existen, pero el problema es que su aplicación es insuficiente debido a que no son acciones rápidas, constantes y homogéneas. La praxis educativa presenta muchas limitaciones que perjudican la calidad y el servicio de la educación.
es necesario primero aceptar que existe un desfasamiento entre las necesidades de la población más vulnerable y los pausados y graduales procesos de legislación en materia educativa. La interdisciplinariedad entre el pensamiento filosófico, la educación y la política nos permite identificar problemas en nuestras instituciones. No necesariamente proponer soluciones específicas, pero sí al menos vislumbrar diversas alternativas. De esta manera, la filosofía se vuelve un instrumento imprescindible para poder llegar a comprender los problemas que surgen en los grupos minoritarios marginados, la exclusión digital, el derecho a la educación y entender también el pensamiento político occidental en el contexto actual. Y pues sería todo por mi parte. Gracias, Paul. Felicidades por tu ponencia. Gracias por el manejo de los tiempos. Damos ahora la palabra a nuestros invitados de la Universidad de Murcia, Belén García, Inmaculada Méndez y Jaime García, quienes nos presentarán la ponencia Actitudes hacia las matemáticas en alumnado del grado en educación primaria en función del género. Pueden iniciar. Hola, buenos días, buenas tardes desde España. Comienzo entonces la presentación. Bueno, pues presento la comunicación titulada Actitudes hacia las matemáticas en alumnado del grado en educación primaria en función del género, que presento conjuntamente con mi compañera también Inmaculada Méndez y Jaime García Montalbán. A ver, efectivamente, ahora sí. Bueno, primero una breve introducción. Estamos centrada la comunicación en torno a la enseñanza de las matemáticas y que está sufriendo en estas últimas décadas pues, numerosos cambios. Ya no puede entenderse la enseñanza de las matemáticas centrándonos únicamente en aspectos cognitivos. Tenemos que ampliar esa visión y eso se ha estado haciendo durante estos años y ha aparecido esta dimensión afectiva, la dimensión afectiva en el proceso de aprendizaje y enseñanza como un factor determinante. Sin embargo, no ha sido una tarea fácil alcanzar una definición común entre todos los investigadores que fuera capaz de recoger el significado completo de este dominio afectivo en la enseñanza de las matemáticas. En nuestro caso, nos hemos quedado con la más aceptada, que es la de Gómez, del año 2000, que nos presenta la dimensión afectiva de la enseñanza de las matemáticas en 3 descriptores básicos. Por un lado nos habla de creencias, que es una parte del conocimiento subjetivo del individuo y que se suele dividir en 2 tipos: las creencias sobre las matemáticas como área que los estudiantes tienen que desarrollar, que estudiar, y otra parte serían las creencias que el estudiante o incluso el profesor tienen acerca de sí mismo y de su relación con la matemática. Bueno, que sería la parte más afectiva. También se habla de otro descriptor, que son las emociones. Son reacciones psicofisiológicas que surgen pues, en respuesta a un evento determinado y que el individuo, nuestro estudiante, lo puede percibir como algo positivo o negativo. Por último, el tercer descriptor son las actitudes, que dividimos otra vez en 2 categorías. Por un lado, actitudes hacia las matemáticas, que sería la componente afectiva, y actitudes matemáticas. En el caso de la actitud hacia las matemáticas, pues estamos hablando de la seguridad del alumno, si le gustan las matemáticas, de si cree que son útiles. Y en el caso de las actitudes matemáticas, pues sus habilidades, capacidad de razonamiento crítico. En nuestro caso nos vamos a centrar en concreto en actitudes hacia las matemáticas. Por tanto, el objetivo del estudio va a ser analizar, a ver que por aquí, perfecto, analizar cada uno de los factores que vamos a ver, los que hemos dividido las actitudes hacia las matemáticas, para comprobar cómo cambian estas actitudes en función del género del estudiante. De acuerdo, veamos la metodología entonces. En primer lugar, ¿con qué participantes cuenta el estudio? Pues son 116 estudiantes del grado en educación primaria
de los cuales en torno al 30% eran de género masculino y prácticamente el 70% de género femenino. La edad media de nuestros estudiantes era de 20,84 años, teniendo estudiantes desde los 19 hasta los 44 años. En cuanto al instrumento empleado, pues se utilizó la escala de actitudes hacia las matemáticas de Auzmendi de 1992, un instrumento ampliamente utilizado con este objetivo, que cuenta con 25 ítems que se miden en una escala Likert del 1 al 5, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Aquí presento los 5 factores en los que se va a dividir las actitudes hacia las matemáticas para poder preguntar sobre ellos. Se pregunta sobre el agrado, la utilidad, la ansiedad, la motivación y la confianza. Y aquí hemos reflejado simplemente algunos ítems, ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del agrado, pues utilizar las matemáticas es una diversión para mí. O en el caso de la ansiedad, la asignatura de matemáticas se me da bastante mal. Ítems que nos permiten profundizar acerca de las actitudes hacia las matemáticas que tienen nuestros estudiantes. En cuanto a los resultados obtenidos, en esta transparencia recogemos las diferencias de género, las diferencias en función del género de las actitudes hacia las matemáticas, en cuanto a las 5 componentes que antes hemos descrito. Bueno, pues podemos ver que en media, pues parece que la utilidad que detectan nuestras estudiantes en las matemáticas es superior a la que detectan nuestros estudiantes. Y también en el caso de la motivación, las chicas tienen más motivación que los chicos. Sin embargo, siempre en media parece que la ansiedad, la confianza y el agrado es mayor en nuestros estudiantes que en nuestras estudiantes. Sin embargo, cuando se realizó la prueba de Student, únicamente en el caso del agrado se detectaron diferencias estadísticamente significativas, siendo mayor en media el agrado en el caso de los chicos que en el caso de las chicas. Bueno, conclusiones. Bueno, como comentamos, sobre todo destacar el factor del agrado, es en el que se detecta una diferencia significativa. Bueno, por tanto, podemos decir que nuestro estudio, por supuesto, presenta sus limitaciones y quizá en las líneas futuras, entre las líneas futuras estaría pues incrementar el tamaño muestral. También podemos plantearnos realizar estudios longitudinales, incorporar también otras variables, como pueden ser tener en cuenta cuáles son sus conocimientos previos en la materia, su rendimiento académico, para ver cómo afecta en su actitud hacia las matemáticas, o bien otras variables como la edad, la inteligencia emocional, etc. Incluso podríamos buscar otras perspectivas, como por ejemplo considerar cuál es la visión del docente respecto al seguimiento del alumnado, tener en cuenta cuál es su estilo de pensamiento y cómo afecta. Y también otro campo muy interesante sería tener en cuenta la influencia de la familia en estas actitudes que presentan nuestros estudiantes. Por último, concluir que creemos que la enseñanza de las matemáticas entonces debe dirigirse hacia la incorporación de esa dimensión afectiva, a la incorporación de los afectos del estudiante hacia las matemáticas, mediante nuevas propuestas didácticas que se planifiquen teniendo en consideración las diferencias de género que se detecten. Hay que poner en marcha estas propuestas que busquen no solo que se alcance la adquisición de contenidos, de conocimientos, sino que también se busque reducir esa ansiedad hacia las matemáticas e incluso aumentar su agrado, el agrado hacia las matemáticas, teniendo en cuenta estas diferencias de género encontradas. Además, sería muy interesante, fundamental, promover entre los docentes no solo la formación, sino también su innovación, la transferencia, siendo fundamental la incorporación de diversas metodologías
motivadoras en el aula de matemáticas. Y con esto termino. Doy las gracias por su atención. Muchas gracias, Belén. Igual felicitaciones por su ponencia y damos ahora la palabra a Raquel Guerrero, Inmaculada Méndez y Cecilia Ruiz, quienes también nos acompañan desde la Universidad de Murcia, con el tema Legado pedagógico con visión de futuro en el contexto de una época, ecos de la educación inclusiva. ¿Pueden iniciar? Perdón, ¿no están presentes? Ah, sí, ya. Perdona, Raquel, ¿has conectado el micro, Raquel? Raquel, no se te escucha. ¿Has conectado el micro? Inmaculada, si hay algún problema con Raquel, ¿quieres que pasemos a ver si están listos los ponentes de la siguiente y después concluimos con ustedes? Si es que es posible que Raquel tenga algún problema de conexión, puede ser. De conexión, bien. Si gustan, entonces, a ver si están listos. ¿Nos escucha, Raquel? ¿Nos escucha? Sí, sí te escucho, sí. Ah, sí, sí. Ok. Sí te escucho, sí. Vamos a ver, a la hora de compartir archivos. No, pero no es este. Ay, otra vez. Se me ha salido. Cachen 10. Raquel, si tienes problema, como está comentando, pasan a la siguiente y lo comparten. Bueno, no pasa nada. Me gustaría que hubierais visto el PowerPoint. Bueno, buenas tardes desde España y buenos días allí a Chihuahua. Como habéis dicho, el título es, vamos a ver, realmente el tema en cuestión que vosotros diréis, sí es verdad, entra con la intención de ver que Luisa de Marillac, la educación inclusiva viene gestándose desde hace 4 siglos, desde 1633, no desde la actualidad como pensamos ahora mismo, como docentes y como estudiantes de doctorado en educación, en este caso de la Universidad de Murcia. Es verdad que se ha ido avanzando mucho desde el principio, cuando estábamos con una integración. Ahora hemos pasado a una educación inclusiva, pero aún queda muchísimo camino por recorrer. Ahora, es verdad que la congregación de la misión se compone en la rama femenina, que son las Hijas de la Caridad, y la rama masculina, que son los Padres Paules o Misioneros Paules. Ahí en México entiendo que sí que los conoceréis bastante bien. Ahora también es verdad que las Hijas de la Caridad llevan muchísimos años trabajando en escuelas, en centros de acogida,
a nivel comunitario, a nivel social, dispensario, etcétera, etcétera, etcétera. Y como objetivo este año, y como hemos visto en la conferencia inaugural, lleva un objetivo que es amar más, acompañando siempre a las personas, en este caso con diversidad funcional en todos sus aspectos, en el aspecto social, en el aspecto educativo y en el aspecto económico y en el aspecto familiar. Y es verdad que me gustaría que hubierais visto la presentación, pero bueno, a grandes rasgos os he resumido un poquito esa presentación. Y muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Ok, sería ya todo, ¿verdad? Entonces, cedemos la palabra a Alieti Sosa, Isabel Guzmán y Rigoberto Marín, quienes nos presentan la ponencia La inclusión en la nueva escuela mexicana, representando también a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pueden comenzar. No están nuestros ponentes de la última mesa, de la última conferencia. Veo a Alieti conectada. Alieti. A ver, vamos a dar unos segundos a Alieti. Parece que tiene un problema con su audio. ¿Me escucha, profe? Afirmativo, ahora sí. Bueno, una disculpa porque el internet ha estado un poquito inestable. Sí. Bien, Alieti. Entonces, podemos empezar. La inclusión en la nueva escuela mexicana. Así es. Perfecto. Estoy intentando. No sé si lo podrán observar bien. Ustedes me comentan, por favor. Sí, afirmativo. Sí. Muchísimas gracias. Sí, como decía el doctor Fidel, el tema que queremos presentar hoy, lo que queremos compartir con ustedes es precisamente lo que tiene que ver con la inclusión en la nueva escuela mexicana, esa propuesta de formación compleja y transdisciplinaria que viene manejando este nuevo momento histórico que tiene la nueva escuela mexicana y los debates que se han generado a partir de precisamente de las convocatorias que ha hecho la SEP a comunidades, a investigadores, a docentes y sociedad civil de manera general con lo que tiene que ver con la escuela básica en México. Y también tiene que ver directamente con el eje de formación en educación inclusiva de directivos, profesores y personal administrativo. A medida que construíamos la ponencia, a medida que nos acercábamos a lo que está proponiendo la matriz curricular de el nuevo modelo, de este modelo educativo 2022, de este modelo educativo del 2022 del gobierno del presidente López Obrador, nos hacíamos una serie de cuestionamientos que fueron guiando precisamente esa búsqueda. Y decíamos, ¿no? En algún momento, ¿es la inclusión una cuestión históricamente abordada dentro de la educación? ¿Ha sido así por los siglos? ¿La pedagogía ha tratado de acercarse a ella? Entonces, teniendo eso en consideración, desde la perspectiva de demanda o de derecho, es una categoría atendida y entendida desde los intereses de distintos grupos sociales o solo de algunos grupos sociales. Y ya teniendo esto en consideración, han sido distintos procesos sociales, económicos o políticos ocurridos a nivel mundial, modificadores de las visiones y posturas establecidas sobre la inclusión. ¿Ha podido cambiar el rumbo de esta temática?
¿Lo sigue moviendo? ¿Lo seguirá haciendo? Son una serie de preguntas que fueron guiando esta investigación cuando nosotros nos acercamos a los documentos que todavía se encuentran en trabajo, que todavía siguen en redacción por parte de los expertos que están escribiendo esta matriz curricular. Entonces, trabajábamos con una serie de antecedentes que pudiera pensarse, considerarse que no tiene que ver con el tema de inclusión, pero que es muy importante cuando atendemos por qué ha sido tan pertinente y por qué ha sido tratado desde diferentes dimensiones. Y bueno, teníamos que recurrir al año 1938 con aquella gran depresión económica, aquella crisis tan importante, y luego a la del año 1970, que marcó un hito y marcó un antes y un después en la vida económica del mundo, pero también como seres sociales, también en lo que tiene que ver con la educación. Todos los aspectos que conocen los historiadores de la educación y los que hemos trabajado estos tipos de temas en cuanto a la privatización, la mercantilización y la precarización de la educación. ¿Cómo Perdón, Ariete, sí. no están avanzando las diapositivas. No sé si tenías pensado que avanzaran. Sí, no están avanzando. Que pudiéramos seguirte. Solo vemos la portada. Lo intento otra vez, profe. Sí. Pero también puede darle en el lado y dando en el lado ella y sí que va avanzando. Ahí la tenemos ya. Gracias. Bueno, ahí me comentan, porque les digo, la internet está un poquito estable y estamos presentando esos problemas. Entonces les comentaba, ¿no? Todo lo que tenía que ver con esta cuestión económica, cuánto incidió en la educación y sigue incidiendo. Entonces, la cuestión de la privatización, la mercantilización y la precarización no es un asunto solamente del inicio, de los primeros 30 años del siglo XX o luego posterior en la segunda mitad del siglo XX, sino que es una cuestión que tiene que seguir siendo atendida y que sigue permeando también a la educación. Por tanto, toda esta cuestión ha manejado una serie de elementos que tuviesen que ser atendidos, ¿no? Se ha manejado muchas veces un discurso de inexistencia de fondos, y no solamente en México. Y esta cuestión ha llevado a que tengamos que tener en cuenta la necesidad de la estandarización y el análisis de méritos para poder acceder a determinada cuestión. Lo vivimos diariamente los estudiantes de posgrado y también los profesores de posgrado. Hay una reconceptualización de la libertad dentro de la educación y fuera, en el mundo, fuera, extramuros de la universidad, ¿verdad? Donde se dice que se invierte en el demos, o sea, se invierte en la democracia, se invierte en el pueblo, y por tanto, sin querer, a veces en este discurso también se manejan cuestiones de límites que se han establecido queriendo con el voto. ¿Cómo vamos manteniendo estos límites y los accesos entonces a esos recursos, a esos fondos que son prácticamente inexistentes? Y bueno, a partir de esto se ha generado una contradicción del Estado fuerte y el mercado, y una contradicción general que es el desarrollo económico de la mano, supuestamente, del desarrollo político. Entonces, ahí tenemos dos vertientes muy importantes, o dos caminos importantes. Primero, el posicionamiento de la UNESCO. Posicionamiento de la UNESCO que sabemos que atiende a la cultura, que atiende a la educación, que atiende a la ciencia, y que en sus objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 ha dicho que es importante atender la inclusión. Es importante caminar hacia la excelencia educativa y por tanto la calidad debe ser mayor de nuestros procesos docentes y de nuestros procesos pedagógicos en las escuelas, ¿no? Por tanto, apuesta por esa educación inclusiva que tiene un objetivo muy importante y muy bien declarado, que es identificar y eliminar barreras para el acceso a la educación. De manera genérica, así lo ha dicho, identificar y eliminar barreras para el acceso a la educación. ¿Con qué carácter? Bueno, con una mirada multidimensional, que sea pedagógica, que sea didáctica, que sea social, que sea económica, que la cuestión, el camino, el que transitar hacia la educación inclusiva, así sea. Ahora bien, en cuanto a estos antecedentes, tenemos en un primer lugar a la UNESCO y luego tenemos de la mano de la UNESCO a varias entidades mundiales que juegan un rol fundamental por los fondos que dan a la UNESCO, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que a la par de esos objetivos de desarrollo sostenible, a la par de ese discurso de educación inclusiva, está tratando de crear, y ha creado ya en varias partes del mundo, instituciones globales que son financiadas por Amazon, por el metaverso, por Facebook, y que entonces ya se encuentran plasmadas en universidades, se han concretado en universidades y centros de estudios para tratar entonces de caminar hacia la flexibilización, el reduccionismo, también la instrumentalización, homogenización y la cooperación internacional. Son categorías muy importantes que muchas veces entran en contradicción con lo que
ha trabajado la UNESCO en cuestión de educación inclusiva. Parece que no, pero muchas veces cuando se revisa el trasfondo de lo que se está planteando por estas entidades internacionales, por estas grandes entidades mundiales, su concepto, muchas veces el propósito, entra en contradicción con lo que ha establecido la UNESCO. En este entendido, tenemos dos categorías importantes, la inclusión y la exclusión. Entonces, ¿cuál sería una cuestión importante? Se ha manejado por muchísimos años. Debemos repensar la percepción de las discapacidades desde la conciencia de clases. Tenemos que entender un poquito más arriba lo que se ha dicho sobre discapacidades para no tener que llegar entonces solamente a la escuela a hablar de inclusión, atendiendo entonces a que si se ha dado esta categoría tan importante es porque la categoría de exclusión tiene un rol marcado en nuestras escuelas y en nuestros centros educativos. Por tanto, si lográramos eso, que no es trabajo sencillo, reposicionar el papel de las diferencias sería trascendente y debíamos entonces considerar la otra edad. Entendernos a nosotros también desde otras perspectivas y tratar de buscar posicionamientos hacia otras perspectivas, también conociéndonos a nosotros mismos y también las diferencias que nosotros tenemos. Por tanto, reflexionar la categoría formación dentro de este proceso es importante y para los docentes, para los que trabajan currículum, es trascendente. Formación, ¿qué significa? ¿Qué se ha dicho? ¿Desde dónde viene? Incluso desde la familia y todo lo que trae consigo. Por tanto, reflexionando esta categoría de formación, sería trascendente también reconstruir el cuerpo conceptual. ¿Qué hemos entendido por exclusión? ¿Cómo lo hemos visto? ¿Qué tanto la carga histórica de nuestras vidas puede influir? Y por tanto, ¿cómo vamos a entender la categoría de inclusión en esta cuestión? Siendo así, la nueva escuela mexicana trae una propuesta curricular en el 2022 que de manera general trata de recuperar la relación pedagógica, que muestra al docente como un mediador entre los temas y los aprendizajes, que va a colocar a la comunidad como centro, potenciando esas diferencias porque coloca a la comunidad como centro, y va a tratar de establecer un carácter complejo, sin así decirlo, buscando una articulación con el mundo que les rodea entre ejes y entre ejes curriculares en lo que presenta el documento. Por tanto, presenta 4 campos formativos y estos 7 ejes articulados que trata de manera general de presentar, como lo presenta en esta flor acá, cuál es la intención de este nuevo mapa curricular. ¿No es así? La comunidad al centro, ahí están los 7 ejes, el eje número 1, que es inclusión y que se busca articular con todo el contenido, con todos los temas que se van a manejar y que trabajan temáticas de relevancia social, como precisamente lo dice la temática, como dice esta matriz curricular. Entonces, la inclusión que la declara desde un inicio como una declaración que tiene que ser incluyente, y allí hace un análisis de por qué, a qué se refiere con incluyente, y le añade una segunda categoría muy importante, que es el carácter decolonial que va a tener. Entonces, así lo presenta con la intención de decolonizar el currículum, y si pudiera pensar, ¿qué tiene que ver esto con la historia? ¿Qué tiene que ver con lo que está hablando, ¿no? Con lo que se ha hablado desde esas crisis que ha sufrido el capitalismo, el neoliberalismo, el liberalismo clásico que se ha estudiado dentro de la educación y fuera de ella, y por tanto decolonizar el currículum en cuestiones de procesos de enseñanza y aprendizaje. Y dice así, dice que en la práctica docente y en la evaluación de los aprendizajes tiene que buscar un sentido que derive más profundo, por eso les hablábamos de conciencia de clases antes de llegar al salón, y hablábamos también de la reconceptualización y el análisis del término currículo. Entonces, un sentido profundo tomando en consideración inclusión, pero atendiendo claramente cuáles son las diferencias que tenemos en el salón de clases. Por tanto, tiene que constituir una búsqueda de conocimientos y criterios de verdad, y dice allí en el marco curricular que tiene que otorgar visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de pueblos, grupos y clases sociales históricamente invisibilizados. O sea, atender a esa categoría de inclusión. ¿Qué estamos entendiendo por inclusión? ¿Quiénes son esos grupos? ¿De quiénes estamos hablando? Y además ahí da una apertura a la flexibilidad curricular, porque ni todos los grupos son iguales, ni todos los grupos, ni todas las necesidades son las mismas, ni las cuestiones de la inclusión son las mismas en un contexto dado. Por tanto, este eje busca priorizar la vida y la dignidad humana como valores que fundan los deberes y derechos de la sociedad. Y por tanto, tiene que potenciar una educación intercultural, desde la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad. Son cuestiones que dejan claro el marco curricular. Cuando se entra al marco curricular, todavía da una serie de argumentos que por cuestiones de tiempo nosotros no vamos a trabajar allí. Queríamos delinear algunas cuestiones importantes. Lo delinean otros marcos curriculares que ha tenido México, pero en la fundamentación teórica, en la fundamentación epistémica, trabaja sobre estas cuestiones que está mencionando
este marco curricular del año 2022. Repito, es un marco que sigue en discusión, es área de oportunidad para la investigación, nosotros continuamos trabajando en él, tiene que ver mucho con se desprende de una tesis doctoral que estamos trabajando con un equipo de acá de la facultad, de acá del posgrado, y por tanto seguimos trabajando en él, seguimos tratando de reflexionarlo, comprenderlo para ver cuáles pudieran ser las aportaciones de la ciencia y la investigación educativa en el currículum y específicamente en el currículum docente mexicano. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, pues es un gusto para mí haber moderado esta mesa. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo sé que deben de haber demasiadas para nuestros ponentes. La indicación que tenemos es que las escriban en el chat y indicando para quién es la pregunta para que podamos proceder a darle la palabra y se pueda responder. Entonces, los leo. Nos dice Jessica: excelente ponencia, no se puede hablar de educación sin política y economía. Las representaciones sociales infieren en los postulados y su manifestación en el contexto que se encuentren, considerando además lo multifactorial que puede ser la estructura del discurso realizado, permeado desde distintas ópticas y experiencias del sujeto con la sociedad en este sistema neoliberal. Ok, con un comentario. Te felicitan por tu ponencia, Leti. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario para darle lectura? Edgar Adrián felicita a todos los ponentes. Mientras se animan a hacer comentarios, les recuerdo que ahorita a las 12 tenemos la presentación de un libro. Si alguien no tiene la liga, mientras alguien se anima a preguntarnos algo, la voy a buscar aquí y se las voy a copiar. Es el libro Desarrollo Profesional Docente, Reflexiones y Experiencias de Inclusión en el Aula, que será presentado por los doctores Jesús Adolfo Trujillo Holguín, Alma Carolina Ríos Castillo y José Luis García Leos. Estoy copiando y les pongo la liga. Bien, pues no veo alguna pregunta para alguno de los ponentes, entonces supongo que quedó todo bastante claro. Procedemos entonces a despedir la mesa a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Filosofía y Letras y la Secretaría de Investigación de Posgrado de nuestra facultad. Les doy las gracias a todos los asistentes y a todos los ponentes. Nuevamente extiendo una felicitación y cerramos oficialmente esta mesa del lunes 2 de mayo, el eje 1, políticas inclusivas en instituciones educativas. Gracias a todos por su asistencia y los esperamos en la presentación del libro. Gracias. A usted, doctor. Gracias.